Amigos, estamos nuevamente con ustedes, Otra Mirada TV, en su programa Mesa Política. Me acompañan en esta oportunidad dos colegas sociólogos. Tenemos por un lado a Carlos Mejía, asesor sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, y por otra parte a Víctor Caballero, ex jefe de la Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y consultor independiente. Bien, Víctor, eh, la última coyuntura social, los últimos 6 meses, digamos así, entre diciembre y junio, porque ya estamos en junio, hemos tenido harto movimiento, ¿no? Harto movimiento a nivel tanto social propiamente como de comunidades afectadas por la minería, de diversos sindicatos. Incluso tenemos un paro nacional el próximo 9 de junio. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que hay proyección en los movimientos sociales? Me refiero a proyección política. ¿O crees que son los mismos hipos que hemos tenido en los últimos años que luego se manejan o desaparecen? Bueno, gracias por la invitación, Nicolás. La reflexión que hago respecto de estos últimos 6 meses es que hay dos particularidades que me parecen fundamental recalcar. Uno es que son conflictos antiguos de larga duración. O sea, no es algo nuevo, no es que recién aparecen, sino que de alguna manera expresan una tendencia muy grande de los conflictos a cada vez más a expresar sus inquietudes, sus problemas no resueltos, ¿no? Y lo otro que me parece también importante es que los conflictos dejan agendas políticas para tratar. Yo no creo que los conflictos tengan una motivación política partidaria per se. Cada uno de ellos. Lo que sí creo que dejan agendas políticas que de alguna manera los partidos en el gobierno o los gobiernos nuevos tienen que retomarlo, porque si no la recurrencia del conflicto se mantiene. El caso más nítido es el gran conflicto amazónico que tuvo su pico más alto en Bagua, que determinó una reforma del Estado con la ley de la consulta previa. O sea, la salida a esta gran manifestación indígena fue una reforma política, ¿no? O sea, tú nos dirías que hay conflictos que se mantienen en el tiempo. Podríamos traducir esto como que hay problemas estructurales, Carlos, que no se solucionan. Efectivamente, sí, también gracias por la invitación. Eh, Hay una suerte de transición inconclusa que viene desde el inicio de este siglo, en donde las relaciones laborales no han sido tocadas por la democracia. Tenemos todavía el marco normativo de la dictadura y eso acumula una serie de contradicciones, conflictos, digamos que estructurales en la relación capital-trabajo. En los últimos años, este marco de relaciones se ha vuelto cada vez más violento. Es una violencia a veces silenciosa y a veces que estalla, pues efectivamente. En los 2 últimos años el movimiento huelguístico se ha incrementado, la duración de las huelgas ha aumentado y claro, el reto permanente para los trabajadores organizados es cómo trasladar esta protesta social a una agenda política viable. Ahí tenemos serias dificultades, en parte porque no hay mecanismos de diálogo social efectivos, eficaces, no hay la voluntad política del Estado ni de los gobiernos que han venido, ni tampoco hay una cultura de diálogo y participación de parte del actor empresarial, ¿no? Entonces, podríamos decir que el nudo es político. Yo creo que sí, porque más que económico, porque de alguna manera el conflicto de Tiabaría, que es un conflicto recurrente que viene del 2010, tiene tiene que llevarnos a una reforma política. O sea, el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente tienen que revisar estos procesos de concesiones, estos procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental, estos procesos de elaboración de reuniones de consulta, que para las minerías las mineras es solamente un taller de información. O sea, requieren reformas políticas que de alguna manera tienen que ser concretadas con un cambio del actual sistema de regulación de las concesiones mineras, ¿no? Pero da la impresión
de que los problemas, como decías Carlos, cada vez son más intensos. O sea, el caso del movimiento juvenil contra la ley Pulpín. Nunca habíamos visto una movilización juvenil en los últimos años, no me refiero a los años 90, del siglo pasado, a los años 70, sino en los últimos 10, 15 años de esa magnitud, ¿no? Y motivada aparentemente por un tema del cual los jóvenes no solían preocuparse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede que de repente revienta con ese tamaño, ¿no? Lo mismo sucede con el tema minero. Hay una lucha histórica de las comunidades afectadas por la minería. Acordémonos de las novelas, pues, Redoble por Rancas, claro, etcétera, ¿no? De hace 50, 70 años, que expresan esta misma contradicción, pero nunca como hoy, con esa repercusión nacional, ¿no? Ponga primero, bueno, tuvimos lo de Espinar más o menos al mismo tiempo, luego Tía María, en una magnitud desconocida. Tiene que ver únicamente con el sector laboral juvenil, únicamente con el sector de minero, digamos, minero energético, con ese tipo de minería, o expresa algo mayor, ¿no? Por ahí porque digamos, ¿es un tema de agendas políticas inmediatas o de agendas políticas que tienen que ver con la institucionalidad democrática del país? Sí, yo pensaría más en lo segundo, ¿no? Efectivamente hay una suerte de necesidad de un cambio institucional que va mucho más allá, que tiene que ver con el modelo constitucional. Hay un pacto social que en verdad nunca funcionó y que ya está completamente agotado. Este pacto social se basó pues en el sometimiento de los sectores populares, de un mercado laboral completamente desregulado, una participación mínima del Estado, y eso es insostenible actualmente. El tema de los jóvenes es un buen ejemplo, cómo nuevamente el trabajo y la discusión alrededor del trabajo puede estar al centro del debate político, de la movilización en actores que cotidianamente sufren un mercado laboral violento. O sea, una violencia que se expresa en la facilidad con la cual puede ser despedido un trabajador, ¿no? Y con los niveles tan bajos de remuneraciones que tenemos en el país. Víctor, un amigo me decía el otro día, digamos, tomando la democracia desde un punto de vista liberal nada más, sin pensar en la democracia social o en otras alternativas de profundización. Uno de los roles que debe cumplir la democracia es canalizar el conflicto. Ni siquiera pensar en su solución última, ¿no? Pero canalizarlo. Tú que has, de alguna manera, estado a cargo, no sé si de la solución o de la canalización, pero ¿cómo es esta capacidad del Estado para canalizar conflictos? Ya sin ser tan exigente de pensar en una solución definitiva, ¿no? Porque mucha gente, al ver el desmanejo en que ha caído el problema de Tía María, por ejemplo, que ha sido clamoroso, que el estado de emergencia no soluciona nada, ya lo sabemos, ¿no? ¿Cómo es esta capacidad estatal de canalizar el conflicto social? Bueno, te cuento a partir de la experiencia que tuve en la gestión de conflictos del 2011 al 2012. Y lo que nosotros veíamos en ese momento era, por un lado, de que uno de los problemas más serios en la negociación y en la gestión de los conflictos es que los actores principales de la negociación del conflicto estaban ausentes, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los ministerios incluso, ¿no? Y de tal manera que el conflicto rápidamente escalaba de un nivel de base hacia la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, un elemento importante que creo que es lo que se ha roto acá, es que las instancias de mediación, las instancias de negociación y de resolución no están funcionando, ¿no? Eso se ha debilitado. Nadie quiere comprarse el pleito. Nadie quiere comprarse el pleito, ¿no? Y en algunos casos, obviamente, también alimentan porque el conflicto, porque tienen otras estrategias. Ese elemento de que los actores que deben estar en la mediación y en la negociación, que están ausentes en algunos casos, tenemos que fortalecerlo. Si no, todo conflicto rápidamente va a escalar a la presidencia del Consejo de Ministros, y cuando esto ya resulte inútil, ya devenimos en una crisis política.
Eso es bien importante resaltarlo. Y en segundo lugar, yo sí creo que hay un tema ya de conducción de los conflictos, ¿no? En un momento determinado, los actores que generan el conflicto o que establecen las bases para un conflicto desaparecen cuando son otros actores los que asumen la conducción real del movimiento y la confrontación. Caso, por ejemplo, si uno veía el caso de Espinar, que es donde yo estuve, ya el alcalde de Espinar en la 2012, negociación, ¿no? sí, ya desapareció, ya era otro el actor. He visto varios conflictos donde los líderes reales fueron rebasados por frentes que se suplantaban, que imponían las negociaciones y que lideraban la confrontación. Entonces, ahí hay un elemento importante digamos, de entender que hay momentos de conflictos donde los líderes naturales son rebasados por otro tipo de liderazgo que ganan la confrontación y que hacen poco viable. Pero eso quiere decir que hay una debilidad en la conformación del liderazgo. Totalmente. Tanto del lado Totalmente institucional, gubernamental, como del lado popular, digamos, o gremial. Mira, también tiene que ver con que los liderazgos sociales, en la medida en que los canales de comunicación, de acuerdo, o sea, si el Estado no cumple sus promesas, si el Estado no respeta sus acuerdos, al mismo tiempo deslegitima esos liderazgos y entra en este juego perverso en donde estos liderazgos son rebasados, porque aparecen como... Deslegitima al que firmó el primer Exactamente, arreglo, aparecen como ineficaces, ¿no? Al mismo tiempo, mira, trasladándolo al escenario laboral, el 9 de julio la CGTP está convocando un paro nacional. En el escenario laboral tenemos una instancia institucional de diálogo, que es el Consejo Nacional de Trabajo. No funciona, es completamente inoperante. La CGTP ha planteado en estos últimos años alrededor de una docena de iniciativas, ninguna ha sido recogida, ni el Estado, ni el gobierno, ni el gremio de los empresarios ha tomado en serio este espacio de diálogo institucional, ¿no? Entonces, eso te habla un poco cómo efectivamente hay una suerte de... como que si los problemas en este país esperamos a que revienten, esperamos a tener el paro nacional a puertas para poder sentarnos a discutir. Lo que Carlos dice es bien importante, ¿ya? Porque él dice la institucionalización del diálogo pasa por respetar al actor de la negociación. A mí no se me ocurriría negociar o dialogar con un organismo fuera de la CGTP en esta convocatoria, ¿no es cierto? Y ahí la CGTP... está ignorada, digamos. No, digo, pero cualquiera, ¿ya? Que quiera negociar o dialogar, no puede dialogar con un actor fuera de la CGTP, por más que te haya generado la confrontación en las calles. Tú institucionalizas el diálogo con el actor social determinado que es del gremio que representa. No vas a dialogar con otros actores que se te meten en el conflicto y deslegitiman el conflicto. Eso es lo que ha pasado en estos últimos años. Y hay otro elemento que también creo que es bien importante. Creo que, por lo demás, la población sí ha aprendido en estos años de conflicto a desarrollar estrategias de confrontación muy eficientes. Entonces, esas estrategias de confrontación eficientes son los que rápidamente te llevan a una crisis. El que no ha aprendido es el Estado, que no sabe desarrollar más allá de la estrategia de contención y que muchas veces, al no tener un buen manejo del control de la situación, terminan en muerte. Ese es el punto. Tratando de ver un poquito en el mediano plazo y saliendo de la dinámica del análisis inmediato de los movimientos sociales, hemos tenido años de relativa alta conflictividad en democracia. Me parece que hay más de 60 muertos en los casi 4 años del gobierno de Antumala en movimientos sociales, me refiero a movimientos sociales. ¿Ven ustedes posibilidades de que los temas del conflicto social, el tema laboral, el tema más específicamente de las condiciones de trabajo, salario mínimo, ley general de trabajo, el tema de las comunidades afectadas por la minería, las reglas para desarrollar minería en un momento de agotamiento del modelo primario exportador, etcétera, 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 alcancen la agenda electoral? Acordémonos que en octubre se convocan elecciones. ¿Ustedes creen que llegue a haber una articulación entre la agenda de los conflictos sociales y la agenda electoral? Y de ser así, ¿qué produciría eso?
Mira, yo tengo un cuadro que me parece ilustrativo plantearlo a ustedes. Conflicto y violencia están ahora muy unidos y eso me parece mucho a la década de 2010-2011, donde conflicto y violencia estaban juntos. El conflicto social es tolerable, la violencia no. ¿Y qué es lo que había pasado cuando analizamos esto con Salomón? Era que nosotros teníamos que sacar del conflicto social la violencia, porque ya en el año 2010 al 2011, solamente en un año teníamos 87 muertos. 87 muertos. En el caso del 2011 incluso, ya en el año electoral, teníamos 4 muertos mensuales de conflictos sociales. Y si uno analizaba el periodo 2006-2011, llegábamos a 197 muertos, de las cuales 40 eran policías. Entonces, estábamos en un Porque escenario... sube por el tema de Bagua, Claro, ¿no? de Bagua. 34, pero ya tenías tú 6 más que eran producto del conflicto, ¿no? Entonces, ese fenómeno teníamos que trabajarlo con mucha seriedad, por lo tanto, había que sacar el tema de la violencia y plantearnos muy seriamente una estrategia de diálogo que no derivara en violencia, lo cual supone un acuerdo político con las organizaciones sociales de llevar el proceso de diálogo. Lamentablemente eso ahora se ha perdido, ¿no? Eso ya se ha desbocado y ahora vuelve el fenómeno de conflicto y violencia con este saldo trágico de muertes, que obedece a 2 elementos. Uno es que hay en efecto una estrategia violentista de generar el conflicto con una muerte, porque eso te cambia el escenario político. Y 2, creo que hay una estrategia ineficiente de la policía de no saber manejar bien el control, el manejo de espacios sin que eso venga necesariamente en espacio. Pero, por ejemplo, en Tía María es la policía la que empieza a utilizar armas y municiones. Es la policía la que siembra a un poblador con una arma y lo trata de vincular, ¿no? En Lima, hace unos días, es la policía la que agrede a los estudiantes, a los jóvenes que han salido en solidaridad con el Valle del Tambo, detiene a casi 50 jóvenes y algunos de ellos los ha golpeado, prácticamente los ha torturado. Entonces, más que ineficiencia, ¿no crees que ya hay un sector en el gobierno que efectivamente está pensando en una salida mucho más dura, autoritaria, como si esto fuera posible para resolver estos conflictos? Una pregunta, quisiera terminar con una sola pregunta. El hecho político por delante son las elecciones. Entonces yo le diría, ¿creen que esta situación de conflictividad que se agudiza en los últimos meses llegará a mezclarse con el escenario electoral? Sí, no, tenemos muy poco tiempo, Víctor. Bueno, eso va a depender de los líderes que están en estos momentos en la campaña política electoral, porque yo sí creo que estos conflictos te dejan un mensaje. El mensaje es, oigan, hay un tema político que requiere una reforma política, que requiere un tratamiento con el nuevo gobierno o si es que ya está en la intención de hacer los cambios que la población le está pidiendo. Eso es. Yo espero que sí, que esto llegue a ser una agenda y que sea recogida en el debate político. Mi temor es que esto que llamamos la concentración de medios va a buscar cómo se minimiza, cómo se oculta y cómo se pervierte el debate político, ¿no? Ya hemos visto en las últimas semanas cómo las noticias de Tía María son sesgadas, relegadas, mientras que los escandaletes habituales son los que aparecen en primera plana. Bien, amigos, muchas gracias por su audiencia aquí en el programa Mesa Política de Otra Mirada TV. Hemos visto cómo los movimientos sociales necesitan de una canalización que solo será factible a través de la reforma política. Dentro de muy poco estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.